En el vídeo de hoy vamos a ver Mesopotamia, un lugar que es muchísimo más que un nombre en un libro de historia. Es, de hecho, el verdadero punto de partida de nuestro mundo. Se la conoce como la cuna de la civilización, y vamos a descubrir exactamente por qué se ganó ese apodo. Y todo se reduce a esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una pequeña región del mundo antiguo pudiera sentar las bases de casi todo lo que conocemos hoy? Pues vamos a desglosarlo. Para responder a esa pregunta, tenemos que empezar por lo más básico. Antes de meternos con sus inventos y su legado, es fundamental entender qué y dónde era exactamente Mesopotamia. Pues fíjate, el propio nombre ya nos da una pista clave. Mesopotamia significa, literalmente, tierra entre ríos. Se refiere a esa franja de tierra súper fértil entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es más o menos Irak. Y lo más importante, fue aquí, hace más de 5 milenios, donde la humanidad, por así decirlo, apretó un botón de reinicio y empezó a construir sociedades complejas. Por eso, claro, se ganó ese famoso apodo. Pero a ver, ¿por qué allí? ¿Qué tenía de especial ese lugar? Pues la respuesta, como pasa casi siempre en la historia, está en la geografía. Había un ingrediente secreto, y ese ingrediente era el agua. La clave de todo estaba en este ciclo. Cada año los ríos se desbordaban. Y esto, que a primera vista podría parecer un desastre, era en realidad una auténtica bendición. Dejaban una capa de limo, un barro increíblemente fértil. Esto permitió una agricultura tan productiva que por primera vez la gente tenía más comida de la que necesitaba. Y ese excedente fue la chispa que lo cambió todo, porque permitió a los humanos dejar de ir de un lado para otro y construir asentamientos permanentes. Acababan de nacer las primeras ciudades. Y claro, ¿qué pasa cuando juntas a miles de personas en un mismo sitio con comida de sobra y tiempo libre? Pues lo que ocurre es una explosión de creatividad. Vamos a ver ahora cómo esta nueva forma de vida desató una increíble ola de innovación. Ojo, que la historia de Mesopotamia no es la de un único pueblo. Es más bien como una carrera de relevos, en la que distintas civilizaciones iban construyendo sobre los logros de las anteriores. Los sumerios dieron el pistoletazo de salida con las ciudades. Luego los acadios las unificaron en el primer imperio. Los babilonios aportaron las leyes escritas y los asirios expandieron su poder militar. Una evolución constante, vamos. Y esta evolución nos dejó una lista de primeras veces que es sencillamente alucinante. Piensa en algo fundamental para nuestra sociedad y es muy probable que su origen esté aquí. La rueda, la escritura, las leyes, las mates, incluso la forma en que medimos el tiempo, todo empezó en Mesopotamia. Pero de todos estos inventos, si tuviéramos que quedarnos con uno, quizá el más revolucionario fue la escritura cuneiforme. Por primera vez en la historia de la humanidad se podían registrar las leyes, las cuentas del comercio y, lo más importante de todo, la propia historia. Este avance fue lo que permitió organizar sociedades a una escala que nunca antes se había visto. Claro, tener todas estas herramientas planteaba un desafío nuevo. ¿Cómo organizas a miles de personas? ¿Cómo funcionaban estas primeras ciudades? Y eso nos lleva directamente a la estructura social que crearon. Pues su mundo era, para que nos entendamos, muy jerárquico. En la cima estaban los reyes, que no eran solo líderes políticos, sino que actuaban como intermediarios con los dioses. La religión estaba en todas partes, y la prueba son esos templos gigantescos, los zigurats, que dominaban el paisaje de las ciudades. La vida de cada persona estaba definida por su clase social y su papel dentro de su ciudad. Pero cuidado, que no todo era progreso y armonía. La misma riqueza que hizo posible la civilización también convirtió a Mesopotamia en un objetivo muy codiciado. Era una tierra abierta, llanita, difícil de defender, lo que la convirtió en un escenario de guerras constantes y de imperios que subían y caían con una rapidez increíble. Y con esto llegamos ya a la parte final. ¿Por qué debería importarnos todo esto hoy en día? Pues porque, aunque los zigurats estén en ruinas, las ideas que nacieron en Mesopotamia siguen pero que muy vivas entre nosotros. Si tuviéramos que resumirlo, la importancia de Mesopotamia es total. Allí nacieron las ciudades, el concepto de Estado, las leyes escritas y la propia historia. Ellos pusieron los cimientos sobre los que, ladrillo a ladrillo, se ha construido el mundo en el que vivimos. Esta frase lo resume todo a la perfección. No es ninguna exageración decir que nuestro camino como especie habría sido completamente distinto sin los avances que surgieron en esa tierra entre dos ríos. Y esto nos deja con una última reflexión. Pensemos por un momento. Si pudiéramos borrar a Mesopotamia de la línea temporal, ¿cómo sería nuestro mundo? ¿Tendríamos parlamentos, libros, contratos? Es una pregunta potente, ¿verdad? No os olvidéis de dar like y suscribiros al canal si queréis más vídeos como estos. Hasta el próximo vídeo.